Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este video voy a explicar lo que son los ángulos y cosenos directores de un vector. Bueno, entonces vamos a comenzar. Supongamos que tenemos un vector en nuestro sistema de coordenadas tridimensional. Bien, y entonces aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas y este vector. Y a este vector le voy a llamar A minúscula. Bueno, y ahora voy a dibujar los vectores unitarios I, J y K. Bien, entonces los ángulos que forma mi vector A con cada uno de estos vectores unitarios son los que reciben el nombre de ángulos directores. Y estos se denotan de la siguiente manera. El ángulo que forma mi vector con el vector I unitario se le llama ángulo alfa. El ángulo que forma mi vector con el vector J unitario se le llama beta. Y el ángulo que forma mi vector con el vector unitario K se le llama gamma. Y estos ángulos pues se llaman así por convención. Pero también dependiendo del texto que ustedes estén utilizando, a veces a este ángulo alfa se le llama ángulo con el eje X, a veces al ángulo beta se le llama el ángulo con el eje Y, y a este ángulo que es gamma, ángulo que se forma con el eje Z. Entonces aquí ya depende del texto que ustedes estén utilizando, se pueden encontrar esta notación o esta otra, o también alguna otra. Entonces cualquiera que sea la notación que ustedes estén utilizando, pues significa lo mismo. Y entonces a esto se le llaman los ángulos directores de mi vector. Y los cosenos directores, pues es el coseno de cada uno de estos ángulos. Entonces, de acuerdo a esto que tengo de este lado, pues vamos a tener que los cosenos directores son, pues el coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Y con esto entonces ya sabemos lo que son los ángulos y cosenos directores de un vector. Ahora, ¿cómo vamos a determinar estos? Bien, y para esto pues vamos a considerar lo siguiente. Yo aquí tengo mi vector A. Entonces voy a escribir esto en términos de sus componentes. Pues este vector A va a tener una componente que le voy a llamar A1 en I unitario, más una componente A2 en J unitario, más una componente A3 en K unitario. Ahora, si yo calculo el producto escalar de este vector, por ejemplo, con el vector I unitario, tenemos lo siguiente. Por un lado sé que el producto escalar entre dos vectores es igual a la suma de las multiplicaciones de las componentes de los vectores. Entonces, si yo calculo el producto escalar de esta manera, voy a tener para mi vector A, su primer componente, pues es igual a A1. Y este va a multiplicar a la primer componente de este otro vector. Y como aquí únicamente tenemos I unitario, significa que solamente tiene una componente en esta dirección. Y aunque aquí no se ve, pues esta es igual a 1. Más la segunda componente de mi vector A, que como tenemos aquí, es igual a A2. Y esto va a multiplicar a la segunda componente de este otro vector. Pero como aquí no tenemos J unitario, significa que esa componente pues es 0. Y lo mismo va a suceder con la otra componente. Vamos a tener más la componente o la tercera componente del vector A, que es A3, que multiplica la tercera componente de este vector. Y como tampoco aquí tenemos K unitario, significa que esa componente pues es 0. Y al realizar esta operación, nos queda que esto es igual a A1, la cual pues es la componente o la primer componente de mi vector A. Y por otro lado, sabemos
que el producto escalar entre dos vectores lo puedo calcular de la siguiente manera, como la multiplicación de las magnitudes de mis vectores. Es decir, magnitud de mi vector A, que multiplica a la magnitud del vector y unitario. Además, esto multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y si observamos de acá de nuestro dibujo, el ángulo que forman estos dos vectores, pues es justamente este ángulo que llamamos ángulo director, el cual es alfa. Entonces, esto multiplicado por el coseno de alfa. Pero, como y es un vector unitario, significa que su longitud o norma, pues es igual a 1. Y entonces, esto que tenemos aquí, pues es igual a 1. Por lo cual, pues esto que tenemos en el lado derecho de esta igualdad va a ser igual a la magnitud de mi vector A multiplicado por el coseno de alfa. Y si aquí observamos, por un lado tengo que el producto escalar entre estos dos vectores es igual a A1, y por otro lado tengo que también este mismo producto escalar es igual a la magnitud del vector A multiplicado por el coseno de alfa. Entonces, juntando estos dos resultados, tenemos que A1 pues es igual a la magnitud del vector A multiplicado por el coseno de alfa. Pero justamente de acuerdo a esta definición que tenemos de este lado, el coseno de alfa es uno de nuestros cosenos directores de nuestro vector. Entonces, de esta igualdad que tengo en este lado, puedo despejar este coseno. Y así tenemos entonces que el coseno de alfa pues va a ser igual a la primer componente de mi vector entre su magnitud. Y pues de esta manera yo puedo determinar uno de los cosenos directores de mi vector. En este caso tengo el coseno de alfa, y como alfa es el ángulo que forma mi vector con el vector y unitario, entonces pues esto va a ser igual a la primer componente de mi vector entre su magnitud. Y si realizamos exactamente lo mismo, pero ahora considerando el producto escalar con mi vector A, y por ejemplo el vector J unitario, vamos a obtener considerando estos dos productos escalares que el coseno de beta pues va a ser igual a la segunda componente de mi vector entre la magnitud. Y también, si hacemos el producto escalar de mi vector con el vector K unitario, de nueva cuenta, considerando estas dos formas de realizar el producto escalar, vamos a obtener que el coseno del ángulo gamma pues va a ser igual a la tercer componente de mi vector entre su magnitud. Y por lo tanto, de esta manera podemos determinar los cosenos directores de mi vector. Además, si lo que me interesa es determinar los ángulos directores de mi vector, pues ya lo único que necesito hacer de estas tres expresiones, pues es despejar cada uno de estos ángulos. Y entonces tenemos que el ángulo alfa, pues va a ser igual al coseno inverso de A1 entre la magnitud del vector. Y así para los demás ángulos. Por otro lado, para los cosenos directores de un vector, estos cumplen la siguiente relación. Que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Bien, y vamos a demostrar que efectivamente se cumple esta relación. Para esto, pues consideremos nuestro vector, este que tengo de este lado, que me representa pues un vector cualquiera en mi espacio tridimensional. Y de aquí ahora veamos qué pasa si yo divido ambos lados de la igualdad por la magnitud de mi vector. Es decir, dividiendo, nos queda en el lado izquierdo
mi vector entre la magnitud de él mismo. Igual, y acá como tenemos una suma, significa que cada una de estas componentes las vamos a dividir entre la magnitud de ese vector. Bien, y ahora observamos el lado izquierdo de mi igualdad. Yo tengo mi vector dividido entre su magnitud. Entonces aquí recordemos que cuando tenemos nuestro vector dividido entre su magnitud, pues esto nos va a dar como resultado un vector unitario que va a tener la misma dirección que mi vector. Entonces, pues en lugar de tener esto, escribo A gorrito, que me representa este vector unitario. Y esto pues va a ser igual a lo que tenemos en el lado derecho. Pero también si observamos, por ejemplo, para la primer componente tenemos A1 entre la magnitud del vector. Regresando a esta parte, observamos que justamente A1 entre la magnitud de mi vector es igual al coseno de alfa. Entonces este lo puedo reemplazar por el coseno de alfa. Y de la misma manera para las otras componentes. A2 entre la magnitud de mi vector pues es igual al coseno de beta. Y A3 entre la magnitud del vector pues es igual al coseno de gamma. Entonces, esto significa que cualquier vector unitario en la misma dirección que un vector en particular, yo lo puedo escribir como una combinación de estos vectores unitarios en donde cada una de las componentes pues van a ser los cosenos directores de mi vector. Bueno, ya que he obtenido esto, ahora voy a calcular la magnitud de mi vector. Entonces, por un lado, yo tengo que la magnitud de mi vector A, como A gorrito es un vector unitario, pues significa que su magnitud o longitud es igual a 1. Pero también, por otro lado, como mi vector unitario está escrito de esta manera, yo sé que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces tenemos que esta magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado, es decir, coseno de alfa al cuadrado, más la siguiente componente, que es el coseno de beta, y también al cuadrado, más la siguiente componente, que es el coseno de gamma, y esto al cuadrado. Y esto pues es igual a la raíz cuadrada del coseno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de beta, más coseno cuadrado de gamma. Entonces, de acuerdo a esto, si observamos, por un lado tenemos que la magnitud del vector A unitario es igual a 1, y por otro lado, esta magnitud es igual a esta raíz cuadrada. Entonces significa que ambos lados derechos de las igualdades pues son iguales. Es decir, que la raíz cuadrada es igual a 1. Y aquí lo que hago a continuación pues es eliminar la raíz cuadrada que tengo en el lado izquierdo de la igualdad. Y para eso voy a elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. Y con esto pues esta raíz cuadrada se cancela con el exponente al cuadrado. Y nos queda por lo tanto coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Igual, y 1 al cuadrado pues es igual a 1. Y esta pues es justamente la relación que escribí de este lado. Y por lo tanto pues se cumple que el coseno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Bueno amigos, y pues aquí les he mostrado cómo determinar los cosenos y ángulos directores de un vector. Además, pues hemos demostrado que se cumple esta relación. Pero aquí debemos de observar lo siguiente. Todo esto lo he considerado para un vector que inicia en el origen, pero en general podemos tener cualquier vector en el espacio.
con punto inicial fuera del origen y pues obviamente también el punto final. Cuando tengamos esta situación de que nuestro vector esté definido por dos puntos en el espacio, entonces debemos de saber hacia dónde está dirigido este vector. Y ya que sepamos esto, se realiza exactamente el mismo procedimiento para determinar lo que son sus ángulos y cosenos directores. Bien, pues a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo calcular los ángulos y cosenos directores de un vector. Entonces vamos a determinar los cosenos y ángulos directores de estos dos vectores. Y para esto, pues lo primero que tengo que hacer es determinar los cosenos directores. Y voy a comenzar con el inciso A. Entonces, de acuerdo a esto que tengo de este lado, para encontrar el coseno de alfa, pues esto es igual a mi primer componente de mi vector entre la magnitud. Y si observan para todos los demás, vamos a estar dividiendo entre la magnitud del vector. Por lo tanto, lo primero que debo de realizar es calcular la magnitud de mi vector U. Y pues este va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Para el vector U, la primer componente es 1 y tenemos 1 al cuadrado, más la segunda componente que es 0 y esto al cuadrado, más la tercer componente que es menos raíz cuadrada de 3 y también al cuadrado. Realizo aquí las operaciones y tenemos raíz cuadrada, 1 al cuadrado es 1, más, aquí 0 al cuadrado es 0, por lo tanto no es necesario escribirlo. Y acá tenemos menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, pues primero el signo negativo al elevarlo al cuadrado nos da positivo, pues recuerden que elevar al cuadrado una cantidad es multiplicar por sí mismo. Es decir, aquí tendríamos menos por menos, pues nos da más, y después la raíz cuadrada se elimina con el exponente al cuadrado. Y así únicamente nos queda el número 3. Y pues esto es igual a la raíz cuadrada de 4, que esto es igual a 2. Por lo tanto, esta es la magnitud de mi vector. Y ahora sí, en base a esto puedo determinar los cosenos directores de mi vector. Y tenemos entonces que el coseno de alfa es igual a la primer componente de mi vector, que como aquí tenemos es igual a 1, y esto dividido entre la magnitud de mi vector, que es igual a 2. Y de aquí pues ya puedo obtener el ángulo alfa, y tenemos que el ángulo alfa es igual al coseno inverso de 1/2. Y esto pues lo ingresamos en nuestra calculadora y obtenemos que este ángulo es igual a 60 grados. Ahora vamos con el siguiente. Entonces tenemos ahora el coseno de beta y esto es igual a la segunda componente de mi vector, que en este caso es igual a 0. Y esta dividida entre la magnitud de mi vector, que como tenemos aquí pues es igual a 2. Pero 0 entre 2 pues es igual a 0. Y por lo tanto este es el coseno de beta. Y ya de aquí podemos obtener el ángulo beta. Entonces tenemos que beta va a ser igual al coseno inverso de 0. Y pues esto es igual a 90 grados. Y ya por último vamos a calcular el coseno de gamma. Y tenemos entonces que el coseno de gamma es igual a la tercer componente de mi vector, que como aquí tenemos es igual a menos la raíz cuadrada de 3. Y esto dividido entre la magnitud del vector, que es igual a 2. Y entonces esto que tenemos aquí pues ya es el coseno de gamma. Ya nada más despejamos y tenemos que el ángulo pues va a ser igual al coseno inverso de menos la raíz cuadrada de 3 entre 2. Y al ingresar esto en nuestra calculadora, resulta que este ángulo es igual a 150 grados. Y por lo tanto con esto finalizo este inciso, pues ya hemos determinado lo que son los cosenos directores y los ángulos directores de mi vector U. Bueno, y este resultado lo voy a escribir de este lado. Bien amigos, ahora vamos con el inciso B.
Y aquí pues voy a realizar exactamente el mismo procedimiento. Lo primero es determinar la magnitud de mi vector. Y aquí mi vector es v. Entonces debemos de determinar la magnitud. Y de nueva cuenta, recuerden que esto es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. La primer componente de mi vector es c, entonces voy a tener c al cuadrado, más la siguiente componente también es c, entonces tenemos c al cuadrado, y la otra pues también nos queda c al cuadrado. Aquí simplificamos, y esto es igual a la raíz cuadrada de 3 veces c al cuadrado. Aquí aplicando leyes de los radicales, tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada del primer factor, es decir, raíz cuadrada de 3, que multiplica a la raíz cuadrada de c al cuadrado. Pero la raíz cuadrada de c al cuadrado, pues únicamente nos da como resultado c. Y por lo tanto, esta es la magnitud de mi vector. Bien, y con esto, pues ya voy a comenzar a calcular los cosenos directores. Y tenemos el coseno de alfa es igual a la primer componente de mi vector, que es c, entre la magnitud de mi vector, que es raíz cuadrada de 3 por c. Pero aquí, como tenemos c en el numerador y en el denominador de nuestra fracción, esta se va a cancelar. Y por lo tanto nos queda que el coseno de alfa es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 3. Y de aquí pues ya podemos obtener el ángulo alfa. Entonces tenemos que el ángulo alfa pues va a ser igual al coseno inverso de 1 entre la raíz cuadrada de 3. Y al ingresar esto en nuestra calculadora y redondeando a 2 decimales, tenemos que este ángulo es aproximadamente igual a 54.74 grados. Bien, y pues voy a realizar el mismo procedimiento para determinar los otros cosenos. Si observan, tengo aquí el coseno de beta, que va a ser la segunda componente de mi vector entre la magnitud del vector. Pero observemos aquí que las otras dos componentes de mi vector son iguales a la primera. Por lo tanto, eso significa que al realizar esto que hice para el coseno de alfa, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Es decir, vamos a tener que el coseno de beta es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 3, y también el coseno de gamma pues va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de 3. Y también por lo tanto, esto significa que el ángulo alfa, beta y gamma pues son iguales, y son iguales a 54.74 grados. Y esto lo podemos verificar fácilmente, pues si observan, para el coseno de beta va a ser la segunda componente, que es c, entre la magnitud de mi vector, que justamente les queda esto que me quedó en el lado derecho para el coseno de alfa, y de la misma manera para el coseno de gamma. Y por lo tanto, pues esta es la respuesta para el inciso B. Y con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Bien amigos, pero antes de despedirme quiero invitarlos a que vean nuestro siguiente video de este tema. En este voy a realizar un ejercicio el cual va a contener 3 incisos. En el primero voy a calcular un ángulo director si conozco los otros 2 ángulos directores. En el segundo voy a calcular los cosenos y ángulos directores de una recta que se encuentra fuera del origen. Y en el tercero voy a determinar los ángulos directores del vector de posición de un avión. Va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan. Bueno, y ahora sí me despido. Como ustedes ya saben, y para los que no, yo soy Humberto, esto es Vitual y nos vemos en el próximo video.